Vamos a entrar entonces de lleno al consejo de la palabra y hoy estamos iniciando una nueva serie que se ha titulado Amén, disfrutando hablar con mi Padre. Así que eso vamos a estar hablando el día de hoy, cómo podemos nosotros disfrutar de hablar con el Padre. Y esto es más o menos así, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les ha sucedido esto, pero a veces cuando uno hace un viaje y toma una camioneta, un bus o de repente un taxi o un Uber o un avión, hay personas que a veces se sientan alrededor nuestro o están a nuestro alrededor y en esa distancia que hay que recorrer, de repente se inicia una conversación. No sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Que alguien se acerca y se inicia una conversación. Pero esas conversaciones normalmente hablamos de cosas que no son importantes. Realmente hablamos de cosas muy generales, ¿verdad? Hablamos de la ciudad, hablamos de la comida, hablamos del deporte, hablamos del clima. Pocas veces nos introducimos tal vez a las situaciones políticas o cosas parecidas. Pero de repente se toca algo de política por ahí. Pero normalmente nosotros no contamos situaciones muy personales o muy íntimas. ¿Por qué razón? Porque la persona con la que estamos hablando no la conocemos, no le tenemos la confianza como para abrir nosotros, digamos, nuestro corazón o contar nosotros las cosas que nos están sucediendo, ¿sí? Ninguno de ustedes se va a confesar con una persona que no conoce, sino uno normalmente abre su corazón con aquellos que uno tiene confianza, con aquellos que uno conoce. Quiero contarles una historia que aparece en la Biblia y es cuando Jesús resucita, van dos discípulos, dice, de camino a Emaús. Cuando ellos iban de camino a Emaús, se encontraron con Jesús. Pero dice que sus ojos no estaban abiertos, ellos no conocieron que era Jesús. Y Jesús empezó a hablar con ellos y les empieza a hablar y les dice: ¿qué les pasa? Veo como que están tristes ustedes, ¿qué está sucediendo con ustedes? Entonces ellos se les quedan viendo y le dicen: ¿eres tú el único extranjero que no conoce la tragedia que se está viviendo en Jerusalén? Que el gran hombre, el gran maestro y profeta Jesús fue crucificado. Había dicho que iba a resucitar y ya es el tercer día y no sucedió absolutamente nada. Entonces él empieza a tener esa conversación con ellos, empieza a hablar con ellos. Y ellos siguen la conversación, siguen el hilo de la conversación. Cuando llegan a cierto lugar, dice que como ya era tarde, se iban a quedar en ese lugar. Jesús hizo como que iba a seguir de largo y ellos le dijeron: no, quédate aquí y porque ya es tarde y mañana continuaremos el viaje hacia la ciudad donde vamos. Él les abría las escrituras, dice, y les hablaba de las cosas que iban a acontecer. Cuando Jesús se da a conocer, Él desaparece de su presencia. Pero ellos no lograron disfrutar por completo la presencia de Jesús ni la conversación con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no le conocieron, porque no le reconocieron. Y a veces nos sucede a nosotros así en la vida. A veces por la tristeza, a veces por el afán del trabajo, a veces por los muchos quehaceres que nosotros tenemos, a veces no nos percatamos que Dios nos está hablando y que Él quiere tener una conversación con nosotros. Es importante entonces que nosotros aprendamos. Hay situaciones en nuestra vida, nuestra carne, las influencias del mundo, las tentaciones del diablo, que nos hacen a nosotros a veces no querer tener esas conversaciones con Dios, sino al contrario, nos apartan a nosotros de querer tener esas conversaciones. Pero hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos caminar en ese sendero que se llama la oración para disfrutar y pasar tiempo con el Padre. Así que vamos a leer. ¿Qué le parece si leemos las escrituras? Así que yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia. Mire, siempre traiga Biblia, ya sea electrónica, ya sea de papel, como a usted le guste leer, ¿verdad? Porque hay personas que ya no leen en libros de papel, ¿verdad? Sino que ya son más cibernéticos y le gusta lo electrónico. No importa, lo importante es que usted lea su Biblia y que usted resalte estos pasajes que vamos a leer. En Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 6 al verso 9, aunque yo voy a leer desde el verso 5.
Ahí tenemos desde el verso 6, pero yo voy a leer el verso 5, por eso le pido que traiga su Biblia, porque a veces leemos algunos otros pasajes que no tenemos en las presentaciones. Dice la Escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso número 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura. Esta lectura es fascinante, de verdad. Esta lectura nos revela mucha enseñanza, que es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy acerca de esta enseñanza de Jesús y la oración. A través de esta serie vamos a aprender entonces esos principios de oración, y vamos a aprender cómo Jesús también disfrutaba de la oración y disfrutaba de estar con su Padre. Ahora, vamos a entrar, y lo primero que vamos a tratar de definir es lo que el Padre desea de ti en la oración. ¿Qué desea el Padre de ti en la oración? ¿Qué principios encontramos nosotros aquí en la Escritura que nos van a ayudar a nosotros a tener momentos buenos de oración? Y vamos a leer nuevamente el versículo 6, porque en el verso 6 dice: mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Yo quiero que usted tratemos de ver este escenario. Esta parte que estamos leyendo acá de Mateo capítulo 6 es parte de las enseñanzas que Jesús estaba dando en el Sermón del Monte, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, yo quiero que usted note una peculiaridad en esto que acabamos de leer, porque cuando nosotros hablamos del Sermón del Monte, yo quiero hacer una pregunta: ¿qué te imaginas cuando hablamos del Sermón del Monte? ¿Qué viene a tu mente? Cuando hablamos del Sermón del Monte, ¿qué escenas te imaginas? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué te imaginas tú? Bienaventuranzas. Pero veamos la parte natural. ¿Qué vemos? Si dice un monte, ¿qué nos imaginamos? Una montaña, ¿verdad? Un monte, una montaña, una loma que Jesús está enseñando ahí. Pero ¿qué más nos imaginamos? Gente. Que la gente está recostada en la grama, que le está hablando a muchas personas y que le está dando una enseñanza, ¿sí? Ahora, yo quiero que tomemos eso en cuenta, porque Jesús está hablando a muchas personas. Jesús está hablando a mucha gente. Pero cuando empieza a hablar de la oración, ya pasa de la parte plural a la parte singular. Y le empieza a decir: tú, cuando ores. O sea, empieza a hacerlo de manera personalizada. O sea que este pasaje, hermano, es para ti y para mí también, ¿sí? O sea, esto se aplica a nosotros, a cada uno en particular. Dios tiene esos detalles porque Dios quiere hablarnos a nosotros de manera particular. Ahora, Él está diciendo: tú, cuando ores, entra, que dice, entra en tu aposento. O sea, está diciendo, miren, podríamos hablar de las diferentes clases de oración, pero no nos vamos a meter a ese tema, sino que vamos a tratar de ser específicos en este pasaje, porque el Señor le está diciendo: entra a tu aposento. Eso significa que hay un lugar específico para la oración.
Tú le puedes llamar como tú quieras, tu cuarto de oración, tu cuarto de guerra, tu lugar secreto. Tú puedes llamarle como tú quieras, pero debe existir un lugar en el que tú puedas refugiarte, un lugar donde tú puedas, la segunda parte dice, cerrar la puerta, ¿sí? Un lugar donde tú puedas tener privacidad, un lugar donde tú puedas hablar, donde si tú quieres llorar, lloras, donde si tú quieres reír, rías, donde si tú quieres saltar, saltes, donde si tú te quieres tirar al suelo, te puedas tirar, donde tú puedas tener esa privacidad para poder hablar con Dios, para poder hablar con tu Padre. Mire, hace unos días estábamos teniendo una conversación con unos hermanos y había una persona que estaba trabajando en el lugar, ¿verdad? Y estaba como, no sé si con un taladro, con qué estaba de hacer ruido, ¿verdad? Pero no sé si a usted le ha pasado que a veces cuando usted quiere hablar, hay personas que están a la par gritando, saltando, oyendo música, viendo televisión, y usted tiene que apartarse para poder hablar. Lo llaman por teléfono, y si usted escucha, usted está, digamos, en la calle y está escuchando que hay tráfico, ¿qué es lo que hace usted? ¿Ah? Si usted le entra una llamada, ¿qué hace inmediatamente? ¿Ah? Se aparta, uno se pone, ¿verdad? Uno trata de cubrir el teléfono para que la bulla no se escuche, ¿verdad? O si uno tiene la oportunidad, se va a un lugar aparte para que esa bulla no interrumpa la comunicación, para que la persona a la que le estamos hablando escuche bien, pero nosotros necesitamos escuchar bien también. Y lo que está diciendo el Señor es que nosotros preparemos el lugar, preparemos el ambiente, tengamos un lugar donde nosotros podamos tener esas comunicaciones asertivas con Dios, donde podamos nosotros ser efectivos en nuestra comunicación. No hay nada peor que no tener una comunicación efectiva, ¿sí? Cuando uno dice algo y el que está recibiendo escucha otra cosa diferente. ¿Alguna vez ha jugado teléfono descompuesto? ¿Ah? ¿Sí? Cuando ponen una fila de personas y le dan un mensaje a la primera y la tiene que trasladar a la segunda, la tiene que trasladar a la tercera, a la cuarta, y así se va hasta llegar al último. Y cuando el último escribe la oración, es totalmente diferente, distinta a lo que se habló al principio. ¿Por qué? Porque hay muchos errores en la comunicación, muchos distractores, y Dios espera que nosotros tengamos un momento, un tiempo, un lugar para poder comunicarse con nosotros. Ahora, lo tercero que vemos en este pasaje es que él dice: ora en secreto. Y cuando él está hablando de orar en secreto, él estaba haciendo una comparación con los fariseos, porque dice, cuando ellos oran, dice, aman el orar en pie en las sinagogas. Ellos se paraban y oraban en pie y exponían sus necesidades y decían, tenemos la necesidad, no nos alcanza para esto, o ahora necesitamos comprar otra cosa diferente. Y entonces, ¿qué sucedía? La gente, al ver eso, reaccionaba y les daba para que pudieran satisfacer su necesidad. Por eso el Señor dice, ellos ya tuvieron su recompensa, pero tú cuando ores tienes que orar al Padre en secreto, ¿sí? Él espera tener un momento de intimidad y comunión con cada uno de nosotros. Él está esperando que nosotros lleguemos a ese lugar secreto. Él ya está ahí. Cuando nosotros tenemos ese lugar y preparamos ese lugar, Él siempre está ahí esperando que nosotros lleguemos para poder, hermano, hablarnos y podernos escuchar. No solo hablarnos, sino escucharnos también. Ponga atención aquí. Reprendemos en el nombre de Jesús, cubrimos con la sangre de Cristo a todos los que están afuera. Él espera entonces que nosotros podamos tener ese momento y que podamos exponer, que podamos hablar, que le podamos decir las cosas en las cuales nosotros tenemos esas necesidades, esas carencias, lo que nosotros tenemos. Él entonces espera que nosotros tengamos ese momento especial. Ahora, ¿por qué razón? Porque el Padre está ahí, porque Él dice que te ve en lo secreto. Y esto me llama la atención porque no dice te escucha en lo secreto, sino dice te ve en lo secreto. Porque Él no solo nos está escuchando, sino está observando
las acciones de nuestro corazón, lo que nosotros estamos haciendo, la manera como lo estamos haciendo. Y Él no solamente nos ve en lo secreto, sino que Él dice, bueno, me impresiona el verso 8, porque el verso 8 dice, hablando de lo secreto, Dios espera tener esos momentos en lo secreto. ¿Sabe por qué? Porque el verso 8 dice que Él ya conoce, antes de que nuestras palabras salgan de la boca, Él ya conoce las necesidades que nosotros tenemos. Entonces podríamos pensar, si Dios ya conoce, entonces ¿por qué le tengo que hablar? Porque Él te quiere escuchar, porque Él te quiere oír. Y eso es lindo, que el Padre te quiera oír es hermoso. Que Dios quiera escucharnos es lo mejor, porque cuando Él nos escucha en lo secreto, dice que la recompensa viene en público. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que la bendición de Dios va a ser tan evidente que la gente se va a dar cuenta. La gente no va a poder pasar desapercibida la bendición que Dios te da. Y tú vas a tener una oportunidad, y la oportunidad que vas a tener es de testificar el poder de Cristo, el poder de Dios obrando sobre tu vida. Eso es impresionante, es sumamente impresionante. Pero lo segundo que debemos de ver es las instrucciones que Jesús da acerca de cómo no orar. Siempre damos instrucciones de cómo orar, pero Jesús estaba dando instrucciones de cómo no orar. Y veamos esto, verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, aquí hay dos elementos que Jesús menciona, y menciona vanas repeticiones y menciona palabrerías. Cuando nosotros vamos a estudiar ese pasaje o vamos a estudiar esa palabra de vana repetición, esa palabra en griego es batologeste. ¿Y sabe qué significa batologeste? Significa tartamudear. Ahora, ¿por qué lo está comparando de esa manera? ¿Por qué está diciendo no tartamudear? ¿Por qué está diciendo que no lo debemos de hacer? Porque digamos, una persona que está tartamudeando repite los mismos sonidos, y el verbo al que se hace referencia aquí es repetir las mismas cosas usando vanas o parlotear sin llegar a ningún sentido, ¿sí? Simplemente está repitiendo lo mismo sin ningún sentido. Ahora, pongamos atención a esto, por favor, porque esto es importante. Eso significa que yo estoy repitiendo palabras que no significan nada dentro de mi corazón. Vuelvo a repetir. Cuando está hablando de vanas repeticiones, está diciendo que son palabras que no tienen sentido, ¿sí? Palabras que no significan nada para nosotros. Más adelante él da un modelo de oración que lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando. No lo vamos a hacer todo hoy, pero vamos a ir desglosando, que nosotros lo conocemos, o algunas Biblias lo identifican así como el Padre Nuestro, ¿sí? Ahora, el problema no es rezar o recitar o hablar el Padre Nuestro. El problema es hacerlo sin sentido, sin que nazca de mi corazón, sin que yo esté involucrado con mi alma, mi corazón, mi pensamiento, con todo mi ser. Porque le voy a decir algo, hay oraciones, por ejemplo, usted ora para comer y puede ser que sea una oración, una vana repetición, porque usted está orando sin sentido. Hermano, ore por los alimentos, Padre, santifícalos en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué significó eso para usted? ¿Qué sentido le está dando a la oración? ¿Está realmente agradecido porque Dios le esté supliendo un plato de comida? ¿O tiene tanta hambre que está solamente tratando de decir algo para comer rápido? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos exponiendo?
¿De qué forma estamos dirigiendo nosotros nuestras oraciones a Dios? Oras por tus hijos y Señor, sánalos, guárdalos en el nombre de Jesús, pero no hay sentido en tus palabras. No hay algo que te conecte realmente con Dios, que te apasione, que te haga gemir. Mire, le voy a poner este ejemplo. Cuando uno tiene un familiar que está padeciendo una enfermedad y uno sabe que un milagro es el único que puede hacer algo para que este familiar se rescate, ¿cómo es nuestra oración? ¿Ah? ¿Cómo es nuestra oración? Hermano, es una oración que nosotros le metemos alma y corazón. Es una oración en la cual nosotros nos postramos ante Él, nosotros clamamos, gemimos. Vimos el ejemplo la semana pasada de la oración de Ana. ¿Cómo oró Ana? ¿Cómo dice la Escritura? Que ella derramó su alma, su oración fue con angustia, con lágrima, que salió de lo profundo de su corazón. Entonces no era una oración vana, no eran vanas palabrerías o vanas repeticiones. Pero cuando habla de palabrería, son palabras, aquí nos está hablando no solamente de palabras que no tienen sentido o palabras que ni siquiera nosotros entendemos, sino nos está hablando de oraciones largas y exageradas. Largas y exageradas. Mire lo que dice Mateo 23:14. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibís mayor condenación. El problema era que los fariseos llegaban con las viudas, hacían oraciones extensas, haciendo pensar a las personas que ellos tenían la mejor conexión con Dios y tenían una vida de santidad exagerada. Y había mujeres que les daban la herencia, por eso llegaban ahí. Ahora, el problema es que nosotros tenemos que aprender a orar, aprender a caminar en esa senda que se llama oración, que en un momento les voy a explicar. Caminar en esa senda de oración. No tenemos que caer. Jesús, en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, que creo que lo tenemos ahí, dice la Escritura, Jesús estaba hablando con los fariseos y les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál fue el reclamo entonces de Jesús? Él estaba diciendo: bien dijo Isaías, porque dice: ustedes me honran de labios, pero su corazón, ¿dónde está su corazón? Lejos. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Para no ser como ellos, que tengamos oraciones que estén lejos de Dios, pero que estemos expresando muchas cosas sin sentido. Nuestra oración debe ser una conexión con Dios. Nuestra oración debe ser una conexión con Dios. Eso significa orar. Orar significa hablar, platicar, conversar con Dios. No solo significa hablar y tirar palabras al aire a ver si de repente Dios cacha algo, ¿verdad? No. Debe ser dirigida a Dios, dirigida al Padre, nuestra oración. Pero tercero, Jesús enseña ese camino. Aquí empieza Jesús entonces a enseñar esa senda llamada oración. Ahora ya aquí ya cambia de lo singular a lo plural. Aquí empieza nuevamente a hablar de forma general. Dice: vosotros pues oraréis así. Inicia con esa palabra, Padre nuestro, que vamos a hablar en un ratito. Pero definamos esa palabra sendero. Me gustó esa palabra. Cuando yo escuché esta palabra sendero de oración, me gustó. Porque un sendero es un camino, ¿sí? Un sendero es un camino. Pero hay una diferencia entre sendero y digamos una calle, una carretera, un camino. Cuando nosotros hablamos de camino, normalmente nos imaginamos una calle, nos imaginamos una carretera.
Las calles, las carreteras están diseñadas para transitar de manera rápida, para que hayan vehículos que transiten sobre ellas, ¿sí? Para que haya transporte que transite sobre ellas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va manejando, normalmente uno no se fija en lo que hay alrededor, ¿sí? De repente hay rótulos publicitarios, hay paisajes, hay situaciones, pero cuando uno va manejando, uno va más concentrado en la carretera que en lo que está alrededor. Uno no se fija. Pero un sendero está diseñado, escuche, es un camino hecho para andar a pie. Es un camino peatonal. No es un camino para ir rápido. No es un camino para correr. No es un camino para que se pase desapercibido, sino es un camino, es un sendero, es algo que se diseñó para caminar, para ir despacio, para ir uno apreciando lo que está alrededor. Por eso me gustó esta palabra cuando escuché la palabra el sendero de la oración. Para mí hizo algo en mi mente, cambió mi manera de ver esta oración del Padre Nuestro, el diseño y el modelo que Dios había establecido. Yo lo conocía como, digamos, la guía de oración, como, digamos, la forma como orar, pero nunca lo había visto como un sendero de oración. Ahora, en este sendero de oración, nosotros podemos hablar con el Padre. Ahora, me gusta esto, porque tenemos tiempo para hablar. Yo les dije que cuando al principio les conté una historia, y la historia que le conté fue de aquellos dos discípulos que iban, ¿cómo dice la escritura? De camino a Emaús. Y cuando iban de camino a Emaús, iban hablando con Jesús. Eso significa que yo puedo ir caminando en mis quehaceres diarios, pero hablando con Jesús, hablando con el Padre. Eso me impresionó porque Jesús, hermano, a veces uno tiene preconceptos, a veces malos, cuando uno ve películas, ¿verdad? Porque uno ve películas y uno ve a Jesús caminando adelante y a todo el montón atrás, ¿verdad? Pero yo no creo que Jesús caminara así. Yo creo que Jesús caminaba a la par de sus discípulos, hablando con ellos. Nosotros encontramos en la Biblia historias a Jacobo y Juan que se acercan a Jesús. Dice, van caminando con Jesús. Y la mamá de ellos va caminando con ellos y les dice, Jesús, hazme un favor. ¿Por qué no dejas que mis hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a tu izquierda? Y va platicando con ellos. Cuando no pudieron cruzar por una ciudad de Samaria, ellos iban caminando y dice que nuevamente Jacobo y Juan se acercan a él y le dicen, Jesús, ¿no quieres que oremos y que baje fuego del cielo? Y Jesús los regañó, ¿verdad? Les dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. O sea, nos damos cuenta que en ese caminar iban conversando con Jesús. Y nosotros tenemos que aprender que en los momentos de nuestra vida que caminamos tenemos que hablar con Jesús. Ahora, hablar con el Padre. Por ahí leía en un libro que normalmente nosotros hacemos mucho énfasis en hablar con Jesús, en hablar con el Espíritu Santo, pero poco énfasis en hablar con el Padre. Y yo me puse a pensar, wow, tal vez tiene razón. Porque dice, Jesús es el camino ¿hacia dónde? Hacia el Padre. Jesús es la puerta que te conecta ¿a quién? Te conecta al Padre. Jesús, su sacrificio fue para restaurar la relación ¿con quién? Con el Padre. Entonces tenemos que aprender a hablar con el Padre. Tenemos nosotros que aprender a hablar con el Padre. Ahora, aquí existe una situación porque debido a las vivencias y a las experiencias que nosotros hemos tenido con nuestros padres terrenales, especialmente con el papá, a veces eso nos limita a nosotros el poder expresarnos a Dios como Padre o conocer a Dios como Padre. ¿Por qué?
Porque tal vez tuvimos un padre que estuvo ausente, tal vez tuvimos un padre que no fue amoroso, o tuvimos un padre que fue abusivo, o un padre que estaba desconectado de la relación con nosotros, o un padre que estaba sumamente ocupado, o distante, o intolerante. O sea, tuvimos un padre de esa naturaleza. Algunos han tenido buenos padres, pero a veces tenemos padres muy permisivos, que nos permiten hacer lo que queramos, y pensamos que la relación con Dios es de la misma manera. Algunos no se acercan a Dios porque tienen ese temor, están esperando, piensan que Dios solamente va a hablar con ellos para regañarlos, para señalarlos, para castigarlos, para ver las cosas malas o que ellos han hecho. Y entonces esa relación se ha distorsionado. Pero para eso apareció Jesús, para poder restaurar esa relación con el Padre, poder restaurar esa relación con nuestro Padre Celestial. Y veamos qué fue lo que hizo Jesús en esa restauración. Primero, recibes a Jesús. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador, te otorga el perdón del Padre. Observa esto, te otorga el perdón del Padre. Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 7. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, tenemos el perdón del Padre. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, el Padre nos perdona, nos otorga el perdón divino. Cuando recibes a Jesús, te da la libertad con el Padre. Mira, Juan 8, 32 y 33 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos esa bendición de poder estar cerca del Padre, de poder recibir la libertad del Padre. Al recibir a Jesús, te haces hijo del Padre. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué bendición. Al recibir a Jesús, te da acceso al Padre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué lindo, hermano, porque dice que cuando nos acercamos al Padre, Él no nos va a señalar, sino que tenemos un Padre, tenemos a Jesús. Jesús, que es nuestro camino, nuestro intercesor, que comprende lo que nos está pasando y nos ha sucedido. ¿Sabe por qué? Porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros, por nuestra naturaleza carnal, a veces nos resbalamos en esos pecados, pero Jesús se mantuvo firme, y eso permitió que nosotros podamos tener acceso ahora al Padre, podamos entrar al trono de su gracia. ¿Sabe para qué? Para pedir auxilio, para pedir misericordia, para pedir socorro en nuestra debilidad. Recibir a Jesús te permite hablar con libertad al Padre. Por eso Jesús dijo: y vosotros oraréis así: Padre nuestro. Mire qué lindo, hermano, lo que Jesús hizo en la cruz. Hoy me gozaba yo con la ministración del pastor Víctor, porque yo decía: wow, eso que Jesús hizo en la cruz. Cuando él leía Isaías 53, yo decía: qué impresionante, de verdad, que Jesús haya querido sufrir por mí, por ti.
Es que cuando decimos por nosotros y lo generalizamos, hermano, como que se pierde el impacto. Pero cuando yo pienso, Jesús murió por mí, Jesús se sacrificó por mí. ¿Quién podría haberse sacrificado por mí? Quizá nadie se pudo haber sacrificado por mí. Tal vez las personas pudieron haber pensado, no vale la pena sacrificarse por él. La misma Biblia dice, si mucho, quizá por algún justo alguien podría sacrificarse, pero por alguien que es injusto, ¿quién daría su vida? Y el único que lo hizo sin escatimar nada, sin reservarse absolutamente nada, fue Jesús, sabiendo que le íbamos a fallar, hermano, sabiendo que en algún momento le íbamos a fallar, íbamos a negar la fe, íbamos a blasfemar su nombre, a hablar mal de él, a dar mal testimonio. Él dijo, no importa, yo lo voy a hacer porque lo amo. Nos rescató solamente Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque lo que quería hacer era restaurarnos con el Padre, volvernos a conectar con el Padre, que nosotros pudiéramos estar conectados con el Padre. Durante las siguientes semanas, hermanos, estaremos hablando de cómo recorrer esta senda para poder estar con el Padre y poder hablar con el Padre. No te pierdas de verdad estas enseñanzas, tanto en los grupos familiares como acá en la iglesia, para que podamos nosotros tener una riqueza en nuestra oración. Cuando yo hablo de Padre, yo puedo decirle en mi oración, Padre, tú me escogiste, tú me salvaste, tú me elegiste, tú moriste por mí, tú me diste la salvación y la vida eterna, tú me reconciliaste contigo, tú me permites hablar contigo. Señor, tú me diste ahora libre acceso para estar en tu presencia. De esa manera vamos enriqueciendo nosotros nuestra oración. Cuando nosotros reconocemos esa grandeza del Padre.